Olá, boa noite. Me desculpa por la internet. Eu vi depois que se cortou muito, então é difícil entender mesmo a classe se está cortando sempre. Então vou fazer esse vídeo bem curtito com os principais pontos e para que você esté com as informações, sim? Foi um vídeo de Socenho Max, juntamente com o IFMSA, junto com Scopi e Scomi. Eu sou Reden Rodrigues, já havia me apresentado, não tenho conflito de interesse. Eu saquei as informações desses trabalhos, que são definição clínica de Robert Fischer, Tratado de Neurologia Infantil, que é o livro do neuropediatra acá em Brasil, de Marcelo Machua, e crise febril de Miguel Rufo, da Universidade de Sevilla, y el Tratado de Nelson, que es el libro bitexto, no es la Biblia de pediatra. Bueno, la terminología, la crisis epiléptica es cuando uno tiene la aparición de signos y síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea del cerebro. O sea, nuestro neuronio funciona de forma eléctrica y de forma química. Cuando tú tienes una descarga eléctrica muy elevada en un punto o en varios puntos diferentes de forma anómala, va a tener sus crisis epilépticas. El paciente epiléptico, o sea, la persona que sufre de epilepsia, es cuando ese trastorno no es recurrente, o sea, él tiene una predisposición continuada para aparición de varias crisis. O segundo ILAI, que é a Liga de la Epilepsia, não? Está em todos os idiomas. Recomendo que vão e bajen os artículos. A definição é sempre cada uma de ellas é uma definição aparte, não? Al menos dos crises no provocada ou refleja com separação de 24 horas. Ou seja, eu tenho uma crise sin haber sido por AVC o tumor, enfim. Y después de unos días tengo otra crisis. Dos crisis en días diferentes ya se define epilepsia, desde que no sea provocada por algo, ¿no? La crisis, o sea, la segunda definición, yo puedo tener una crisis, pero yo tengo una lesión o alguna alteración en mi sistema que yo nací con eso, que aumenta la posibilidad que yo tenga nueva crisis en 10 años, arriba de 60%. O sea, con una crisis solamente, pero con alguna alteración que justifique más de 60% de crisis, también se define epilepsia. O sea, yo tengo un niño con diagnóstico de una síndrome epiléptica. Ele puede tener solo una crisis, pero tiene una alteración en el electroencefalograma que justifica esa crisis epiléptica. Por ejemplo, síndrome de West. El niño puede tener solo una crisis de espasmo y yo hago mi electro, está alterado, entonces él tiene un diagnóstico de síndrome de epilepsia y se queda, a pesar de una crisis, con diagnóstico de epilepsia. Esos tres definiciones son importantes. Se considera resulta cuando tú tienes una síndrome de epilepsia que hasta una cierta edad ella para, por ejemplo, hasta los 10 años, por ejemplo. Y tú llegas a los 11 años, o sea, tú has pasado la edad, o sea, tú has curado porque esa crisis hasta esa edad. O cuando ya tienes 10 años, que no tenés crisis, o que estás 5 años tomando, 10 años tomando medicación, ¿no? Y 5 años sin crisis, sin toma de medicación. O sea, ya tenés una epilepsia resuelta. La crisis sintomática aguda es cuando la crisis ocurre en una relación temporal cercana al insulto. Nosotros estamos hablando de cosa de una semana, ¿no? Tú tienes un AVC, tú has hecho una neurocirugía, y tú tú empiezas a tener crisis en ese momento, ¿no? Pós cirugía o pós AVC, y eso es secundario, ¿no? A su lesión.
Por eso la crisis sintomática. La crisis no provocada es las crisis comunes. El niño tiene crisis y no, tú haces los exámenes y no hay alteraciones agudas, no hay algo nuevo como una infección o un tumor. Y el niño tiene crisis, o sea, una crisis no provocada. Crisis refleja el niño que tiene moro, tónico cervical asimétrico, algo que es reflejo y uno se confunde con la crisis, ¿no? La crisis generalizada es cuando ocurre en los dos hemisferios. Acá un ejemplo que yo había hablado de síndrome de West. Tú ves que el niño tiene su basal tranquilo y después va a tener su hiperarritmia que nosotros hablamos, o sea, supresión, o sea, tiene un momento tranquilo, un surto, ¿no? De crisis, de nuevo tranquilo, de nuevo surto. Ese padrón es típico de síndrome de West. A veces la crisis va a tener tónico-clónica generalizada, va a tener la fase tónica que es el cuerpo duro y la clónica que va a tener ese movimiento, ¿no? Nosotros vamos a mostrar acá la crisis tipo spam de tipo West. El niño trae los miembros hacia adelante. A veces se puede ir para detrás y es bien típico. La tónico-clónica generalizada que ese señor tiene, ¿no? Empieza a tener su crisis ahí. Empieza tónica, parece que está haciendo gimnasia ahí, entrando fuerte, y después empieza a tener su clonía. Él tiene una característica muy particular, que es el grito epilético. Te voy a mostrar eso. Hay la contracción del diafragma. Las crisis focales, o sea, son crisis que generan en un hemisferio. A veces ella puede soler se propagar a los dos hemisferios y llevar a una crisis tónico-clónica generalizada. Pero lo más común es que él se queda solo en su hemisferio. Generalmente su paciente mantiene la conciencia diferente de la tónico-clónica generalizada y el electroencefalograma puede ver que hay mucha diferencia. Acá el paciente tiene su tumor y tiene su electro alterado solo en una de las derivaciones de su electro. Acá la niña con la crisis focal, que tú ves que está con conciencia, mira a su padre, agarra su mano y solo el brazo derecho, ¿no? Los tipos de crisis, ele puede iniciar inicio focal generalizado y puede mudar, ¿no? Por ejemplo, de inicio focal puede evoluir con generalizado, puede propagar la actividad eléctrica y la etiología, estructura genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria o desconocida. Y también tiene la síndrome epilética, que generalmente viene asociada con regresión de desarrollo del niño. Solo para hablar, a veces tú puedes tener crisis con un señal de presentimiento de crisis, por ejemplo, un olor raro, un zumbido, una sensación, ¿no? Que algo va a te pasar, y eso puede ser ya inicio de la crisis focal. O sea, hay diferentes tipos de crisis. La convulsión febril es un evento infantil entre 3 meses y 5 años, afecta solo 5% de la niña y la máxima incidencia está ahí por volta de 20 meses. Es importante, eso es importante, porque los niños pueden tener la crisis y no han tenido fiebre, pero la definición abarca de 24 horas antes de la crisis hasta 24 horas después. La etiología genética, generalmente los niños vienen con padres que han tenido crisis convulsivas febriles, y la fisiopatología más importante es la velocidad que sube la fiebre. O sea, a veces en menos de media hora ya está a 39, bien rápido. Entonces, eso es un factor que lleva a la crisis convulsiva. La crisis convulsiva febril se divide en dos, simple y compleja. La simple es la más frecuente, 75% de los casos, generalmente son tónico-clónicas de corta duración, nunca superior a 15 minutos, y no se repite dentro del periodo de 24 horas. Las complicadas son 25% de los casos, pero generalmente son focales, como de la niña, de un brazo, pero puede ser también tónico-clónica generalizada de todo el cuerpo, ¿no? Como había mostrado ese señor.
puede tardar más de 15 minutos y siempre va a tener más de uno al día, digamos. Y está asociado a más complicaciones, podemos decir así, ¿no? Eh, Siempre que tú tienes el niño menos de 1 año y 8 meses que tiene su crisis convulsiva por primera vez, no tiene diagnóstico de epilepsia, de síndrome epilética, tú se no pilla, o sea, no descubre el foco de la infección, tenés que hacer la colecta de líquido. Eso es algo que es atribución médica, todos los médicos tienen que hacer. No es pediatra solo y ni tampoco neuropediatra, todos los médicos. O pronóstico es favorable para la mayoría de los niños. Hay informe de muertos, secuelas resultantes de las crisis convulsivas febriles. 1/3 de los pacientes va a tener un segundo crisis y solo 9% va a tener más de 3 crisis. O sea, una cosa es que es limitante, ¿no? De 3 meses a 5 años y después va a tener un buen desarrollo, tranquilito, y es raro que uno va a tener más de 2 o 3 crisis. Entonces no hay necesidad de tratamiento, ¿no? Los riesgos de recurrencia. Niños que empezó las crisis bajo de 18 meses, historia familiar, ya los padres, ¿no? Con crisis convulsiva febriles y la duración de fiebre menos de 1 hora, ¿no? O sea, rapidísimo ya empezó a tener fiebre. El riesgo de epilepsia. ¿Qué pasa? Muchos de esos niños con síndrome epiléptica ya van a tener las primeras crisis junto con fiebre. Y a veces ellos no van a ser síndrome convulsiva febriles, ya van a ser una síndrome epiléptica. ¿Y cuándo voy a sospechar de eso? Cuando mucha gente en la familia tiene epilepsia, tiene síndrome epiléptica ya de diagnóstico, cuando tiene una crisis convulsiva febril complicada, o sea, tarda un montón la crisis, hay un montón todos los días, ¿no? Y alteración del examen neurológico, o sea, un niño que tú esperas que esté caminando ahí con 1 año y 8 meses y hablando y no está retrasado, o sea, pasarle al neurologista pediátrico, porque probablemente puede ser que algo no está bien. Bueno, entonces, en cuestión de probabilidad, ¿no? De los sinais, una de las alteraciones, 2%, 2, 17 y 3,50. Acá este trabajo ha demostrado que en pacientes, en casos muy especiales, aquel 1% de los pacientes a veces que viven muy lejos, que tiene las crisis complicadas, que tarda un montón las crisis y lejos de los hospitales, que uno puede optar por utilizar el fenobarbital de 5 miligramos kilogramo día, dosis única durante el periodo. El problema es que tiene que ser muy seleccionado eso porque está asociado en 33% efectos colaterales, como por ejemplo aumento de irritabilidad, agresividad y un retraso de desarrollo descrito. Enfermedades de las enfermedades infecciosas, vamos a hablar de meningitis viral. La meningitis es una manifestación más frecuente de las infecciones virales del sistema nervioso. En Brasil, la incidencia de 10 cada 100.000 habitantes. Es mayor riesgo en los niños menores de 5 años. La meninge, ¿no? O sea, esa capita que cubre es encéfalo, conocido por dura mater y pia mater. Nosotros, acá en ese dibujo se ve mejor, ¿no? Que se cubre el encéfalo. La enfermedad infecciosa, meningitis viral, los principales síntomas son fiebre, anorexia, dinamia, vómito, fotofobia y dolor de cabeza, se fala ya, ¿no? O sea, tú ves que los señales de la meningitis viral son más tranquilos. Lo más común es que el paciente esté vomitando un montón y tiene cefalea. Los niños pequeños a veces solo van a tener fiebre y irritabilidad. A veces se rebaja, ¿no? Se queda sonoliento, hipoactivo y también un abandono de fontanela, que personalmente es un poco raro, ¿no? Los virus más frecuentes son los enterovirus, el herpes, el varicela, el de la arbovirose. Acá en nuestra zona hay la dengue. Hay más de 100 tipos de virus que pueden causar meningitis virales, pero lo más común es el enterovirus.
El diagnóstico es clínico y laboratorial. O sea, tú tienes la sospecha, tienes que coger su líquido. Las principales alteraciones son entre 10 y 100 células, acá hasta 1000, de predominio linfo mononuclear. Acordando es que en los primeros 2 días uno puede tener predominio de neutrófilo, mismo que sea una meningitis viral. Y ahí tú vas a asociar por la clínica, vas a ver la diferencia por la glucosa, la proteína, que va a direccionar. Glucosa generalmente es normal. Puede haber a veces que está un poco reducido, pero generalmente sí, lo más frecuente es normal. Y la proteína es un poquito elevada. Tú solo mantienes ese paciente en el hospital si acaso tiene dudas o se está vomitando tanto a punto de no comer. Pero si tiene solo su dolor de cabeza que pasa con paracetamol de pirona, se va a la casita nomás. Y en una semana va a quedar bien. Acá los parámetros de normalidad, acordando que célula abajo de 5, proteínas abajo de 40. La glucosa es importante, chicos. Todos que miraron a esta clase, acuérdense que la glucosa tiene que hacer la glicemia capilar antes para comparar, porque por porcentaje, si tú no tienes parámetro glicemia capilar en el momento, tú vas a tener que hacer otra punción. O sea, tienes que provocar dolor al niño de nuevo. Y eso podemos evitar. Acordándoles que los niños recién nacidos, pues si es prematuro, o sea, abajo de 37 semanas, la glicemia va a tener la celularidad abajo de 25 es normal y la proteína puede llegar a 150. Las grandes alteraciones vamos a hablar un poquito más adelante. Acá voy a mostrar para sacar una foto, algo así, ¿no? La meningitis bacteriana, casi todos los microorganismos pueden causar la meningitis bacteriana. Las que son las patógenas, casi todos los microorganismos que son patógenos pueden causar meningitis bacteriana. Las bacterias más comunes son esas. Solo mencionar que siempre piensen en los niños hasta los 3 meses en canal de parto vaginal. La bacteria van a ser de esa zona, o sea, de tracto genital femenino y de aparato urinario, o sea, Escherichia coli, Streptococcus galacti, que en Brasil se hace suave, ahí por volta de los 35 semanas. La listeria, Klebsiella, que a veces puede hacer infección urinaria y pneumococo, eso ya es un poco más raro en RN, ¿no? De hasta 3 meses. De 4 meses en adelante ya son todas iguales, como meningococo, pneumococo, hemófilo. Acordando que en cada país que esté, va a depender del esquema de vacuna en su país, puede variar un poquito, ¿no? En los países que hay la vacuna, eso, meningococo, pneumococo, van a ser un poco menos frecuentes. Los esquemas terapéuticos en los niños es ampicilina, gentamicina. Eso tranquilo, eso cubre neumonía, eso cubre otras infecciones, es el padrón. Si tú tienes sospecha con su cultura o que no está mejorando, ahí va a cambiar el tratamiento. Pero al inicio, sí, ampicilina y gentamicina. Após 4 meses se fracciona para todo y ahí el tratamiento padronizado. Acordando que dentro de los exámenes de la... estoy en los síntomas. Bueno. Entonces uno va a tener fiebre, puede estar bien, o sea, solo con fiebre, un poco con sueño, a veces muy agitadizo, llegando mal. Y hay esa diferencia, ¿no? De los pacientes. La agitación meningia, disminución de nivel de conciencia, puede estar en 44% de los pacientes adultos, y los niños son mucho menos. Entonces los síntomas son hipotermia, hiporexia, irritabilidad, diarrea, vómito, de agitación meningia, como Brudzinski, Wernicke, signo de hipertensão intracraniana, como fontanela, abolada, papiledema, e convulsiones no encefaleia.
los signos de agitación menilla son poco frecuentes, la verdad, que abajo de los 18 meses. Es difícil ver eso. Generalmente está asociado a una inmaturación del sistema nervioso y por cuenta que el niño tiene su fontanela abierta, ¿no? Tú puedes tener petequias, púrpuras, y eso lleva a una sospecha de meningococo, como ese ejemplo. Triada de Cushing, que es una triada de hipertensión intracraniana, hipertensión arterial, bradicardia, arritmia respiratoria. Eso pregunta mucho en examen. Las complicaciones, uno puede tener epilepsia, cerebrilitis, disturbo hidroelectrolítico, puede tener crisis convulsiva bien difíciles mismo. Y de los exámenes, siempre te acuerdas de pedigram, que va a definir, ¿no? Por la tinción te ayuda en tratamiento. Te acuerdas que en algunos locales, por la prevalencia, puede pedirte también cultura, aparte de la bacteria, cultura de fungo, ¿no? Por ejemplo, exámenes de coagulación, hemograma, PCR, son fundamentales. Acordando que los exámenes no pueden retrasarse su tratamiento, ¿no? Tratamiento tan pronto posible, tenés una hora para empezar. Te sacar los exámenes y ya empezar antibiótico con su dexametasona na dose de 0,15 de cada 6 horas. Solo vai coletar líquido se tratamento viene alterar, o sea, no está mejorando el paciente inmunosupreso o la cultura ha venido resistente a su antibiótico que está siendo utilizado. Debe pensar sempre em complicações, não? Se mantém los sintomas, deve pensar em derrame subdural, mastoiditis, trombrosis, tromboflebitis, abscesso, que aí vai levar um tratamento mais largo, não? Se tu não trata meningite bacteriana, seu paciente vai morrer em 100% de live. Então, se tu está em uma cidade pequena que não há como fazer exame, empiece tratamento, melhor. La pérdida de audición fue la cosa más frecuente que encontraron en las metaanálisis, pero el niño puede tener parálisis cerebral, confusiones, déficit cognitivo. O sea, si uno viene rebarrado con largo bajo, edad menor que 5 años, con convulsiones hasta 3 días después del inicio del tratamiento, infecciones por neumococo, suelen ser asociadas a un peor pronóstico. Acá el tratamiento profilaxia para meningococo y para hemófilos. Y acordando que los niños deben quedar 24 horas en hospital aislado, parte aérea. Después que pasa de las 24, puede pasar en enfermería junto con los otros niños. Chicos, gracias. Voy a disculpar por la de la internet. Voy a trabajar en eso para mejorar para en la próxima clase quedar bien, porque se trabó mucho. Voy a disculpar.